Hola clase, vamos a dar comienzo al vídeo en la tercera parte y vamos a hablar del transporte marítimo en primer lugar. Bueno, lo primero es que tenemos un litoral muy extenso, son 8.000 kilómetros, tenemos una posición muy estratégica internacionalmente para el tráfico de pasajeros y mercancías, siendo zona de paso al Mediterráneo y el Atlántico, además zona de paso entre África y Europa, y obviamente es muy interesante. Las competencias las posee el Estado, que lo ejerce a través de las autoridades portuarias que están designadas por él. Son 28 y controlan 46 puertos. Las comunidades autónomas gestionan los puertos pequeños, los pesqueros y deportivos, y son las que nombran autoridades portuarias, ¿de acuerdo? Los puertos comerciales que hay en España. Las características técnicas son dispares, aunque en general necesitan todas una revisión de infraestructuras, ¿vale? Necesitan mejoras, por ejemplo, aumento de superficie para depósito de mercancías, mejoras de accesos por carretera y ferrocarril, ¿de acuerdo? Después hay otra característica, es el tráfico de viajeros, que en general se centra en el ocio, por cruceros, travesías entre islas o el estrecho de Gibraltar, eh, las salidas hacia Baleares o Algeciras, ¿de acuerdo? Mientras que el de mercancías es enorme, el de público en general es pequeñito y sería algo bastante interesante a desarrollar. ¿Eh? Eh, bueno, en general se emplea el tráfico de mercancías muchísimo a nivel mundial, es el que más se explota porque en general es barato, se realiza mediante contenedores, los containers o contenedores ya se pueden movilizar por tren, por carretera de forma bastante fácil, asequible, con lo cual obviamente está muy bien integrado, aunque hacen falta más infraestructuras y demás, pero está muy bien integrado con el resto de sistemas de transporte. ¿De acuerdo? En general, de lo que más desarrollamos aquí son para el tráfico para importaciones. Obviamente, pues bueno, Estados Unidos, China y otros países, obviamente. Y después de exportaciones, pues bueno, sí que lo empleamos más de un 50%. Generalmente destinos lejanos, ¿vale? Y economías emergentes, que es hacia donde nos estamos orientando, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que solemos obviamente menear en el tráfico marítimo generalmente? Pues bueno, desde grandes sólidos como cereales, minerales, a productos siderúrgicos y químicos que están, digamos, cerca de zonas productoras o consumidoras. Después también el petróleo, ¿de acuerdo? En su mayor parte, y que está cerca de refinerías e industrias como la de Algeciras, Huelva, Tarragona, Bilbao, Cartagena, ¿de acuerdo? Y va creciendo todo este tráfico de mercancías, eran de 15 millones en el 2016, y que se concentra en puertos donde hay grandes buques, con buen fondo, buena zona de fondeo, y con buenas instalaciones de carga y descarga rápida, buena logística, y está conectado con otros medios de transporte, como por ejemplo el de Algeciras, Valencia o Barcelona. Sí que hay desequilibrios territoriales, dependiendo de la localización, las tarifas, servicios y accesibilidad, ¿vale? Así que, pues bueno, en general se tiende a concentrar sobre todo en Algeciras, Las Palmas, Barcelona, Valencia o Bilbao. ¿Mm? En cuanto a la integración con el transporte exterior, ¿de acuerdo? Hay una red de transportes eh, que podemos ver aquí en el mapa, ¿de acuerdo? Los grandes corredores, la autopista del mar Báltico, vaya la autopista, bueno, sí,
la de Europa Occidental, que ya comentábamos antes, el corredor de Europa Occidental, donde se integra el puerto de Sevilla, ¿de acuerdo? Tenemos el de la Sur Occidental, que podemos ver aquí, ¿de acuerdo? Donde también se integra Andalucía, y la de Europa Suroriental, que a nosotros no nos llega nada. Después tenemos aquí un par de corredores, el de Europa Occidental y de Europa Suroriental, y el Mediterráneo, ¿vale? Que son muy interesantes en cuanto a Andalucía, ¿de acuerdo? Aquí obviamente estas rutas y empleará buques de alta o muy alta capacidad, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ahora. Y enlazando puertos, bueno, de distintos países, ¿vale? En ese caso, obviamente, pues bueno, es interesante empezar a conectar, pues bueno, tenemos Vigo con Nantes, muy interesante, y que Sevilla obviamente se conecte a sí mismo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Además, es muy interesante que España quede como plataforma logística internacional, debido a esta posición intermedia, ¿vale? Que está con el Atlántico, el Mediterráneo, el sur, el continente africano, y el norte, el continente europeo, con lo cual obviamente mejoraría muchísimo, pero para ello obviamente debe mejorar el marketing, la logística, la intermodalidad de los puertos. O sea, hay que subrayar obviamente una serie de acciones que hay que hacer, y aquí tenemos el plan, de acuerdo, para mejorar todo ese proceso. Saltamos al transporte fluvial, y es poquito, unas fotos estupendas, como podemos ver aquí, la Giralda con un crucero, pero bueno, se reduce al puerto de Sevilla, y que es este, obviamente el Guadalquivir se rebajó 3 metros para poder dar cabida a buques de gran tonelaje, y en el Duero, aquí vemos los arribes, y en el Tajo, que obviamente no tiene la espectacularidad del Duero, hay tramos muy cortitos entre Portugal y España, pero el carácter es puramente turístico, ¿de acuerdo? Eh, y pasamos al transporte aéreo. El transporte aéreo obviamente que se ha desarrollado en, digamos, estos últimos 70, 80, sí, 70 años, desde mediados del siglo XX, sí que es anterior, pero bueno, se ha desarrollado gracias al crecimiento de la renta, a que hay una demanda turística, que han crecido los vuelos internacionales, se ha integrado con Europa, ha abaratado algo los precios, pero obviamente el problema es la competencia con otros medios de transporte, entre ellos, por ejemplo, las vías de alta velocidad del tren. Las competencias las tiene el Estado, ¿de acuerdo? Y las comunidades autónomas. Es una red radial, en este caso. Hay muchos aeropuertos, pero Madrid-Barajas es el hub, el centro que distribuye el tráfico aéreo en España. Bueno, el tráfico de pasajeros está muy contrastado, obviamente, es muy competitivo por su rapidez y comodidad, pero obviamente no hay nada de mercancías, ya que es muy escaso, es muy caro, y sería para trasladar bienes muy frágiles, perecederos, y por lo tanto con un precio elevado, con lo cual obviamente, pues, bueno, no es, en principio, es algo que tenga una gran capacidad, ¿vale? Además hay desequilibrios territoriales, los principales aeropuertos están en los núcleos principales, los núcleos más grandes, urbanos, los que tienen un desarrollo económico superior, o donde destaca, por ejemplo, el turismo. Podemos ver aquí, obviamente, lo que más destaca. El de Madrid-Barajas, después el del Prat, y como vemos, pues bueno, en, en toneladas, ¿de acuerdo? Se está midiendo en toneladas. Sería interesante destacarlo. Aquí podemos ver
bueno, la creación de un transporte eh, intermodal. Pero bueno, sería interesante, obviamente, bueno, que empezasen a crecer otros aeropuertos. Está el Prat, que funciona como un semi-hub, ¿vale? Y después, obviamente, los hay muy interesantes, con mucho dinamismo, como Málaga, Valencia, Bilbao y Sevilla, ¿de acuerdo? Siendo el de Málaga el quinto del país y destacando, obviamente, los de Baleares y Canarias, que como son centros turísticos y debido a la separación física con la península, es el método más empleado para el transporte a estas zonas. ¿De acuerdo? Se pretende integrar, obviamente, en líneas con internacionales, ¿de acuerdo? Para hacerlo más eficaz, más competitivo, menos contaminante, pero generalmente, aunque lo más que se centra en la reducción de, de actuaciones medioambientales es en reducir el ruido, eh, obviamente la contaminación no lo es tanto. El uso sigue siendo elevado y obviamente la contaminación también. ¿De acuerdo? Y de aquí pasamos a lo que es el transporte multimodal. Eh, el transporte multimodal es aquel que emplea eh, varios tipos de transporte combinados, de manera que la efectividad en el transporte de personas y mercancías es muy alta. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver el hub logístico de Adolfo Suárez, en donde pues obviamente lo que se pretende es eh, hacerlo mucho más efectivo. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver obviamente también lo que es la inversión económica. Pero bueno, eh, en general vamos a ver que esa mezcla de transportes en la misma cadena, ¿de acuerdo? Eh, se puede dividir en lo que es el transporte de mercancías, ¿de acuerdo? Donde se emplean plataformas logísticas y en cuanto a viajeros, obviamente lo que se crean son corredores y nodos en donde se localizan los intercambiadores, ¿vale? Porque, por ejemplo, ferrocarril, bus, taximetro, como tenemos, por ejemplo, en el Vialia, en donde obviamente llega el tren, pero de ahí parten, obviamente hay una zona central de taxis, también hay una zona donde llegan una gran cantidad de autobuses, además en ese mismo lugar se puede coger directamente el metro y tenemos el puerto muy cerquita. Obviamente el aeropuerto más lejano tiene las conexiones en principio, con taxis y con autobús, pero que, pues bueno, también hay pretensiones de conectarlo con el tren de cercanías y poder mejorar todavía las instalaciones. ¿De acuerdo? Obviamente es lo que se tiende a desarrollar más. ¿De acuerdo? Eh, implica además combinar distintos medios y eso implica obviamente una coordinación muy buena. ¿De acuerdo? De esa manera, para evitar obviamente minimizar la manipulación de la carga, que sea mucho más eficiente operar, obviamente, bueno, hacerlo como la alternativa más idónea para los intercambios internacionales. ¿De acuerdo? Además es una ventaja competitiva y en general que tengas una cadena de suministro que no se parte, que no retrasa y que funciona bien, obviamente es muy interesante. Obviamente este transporte multimodal subraya sobre todo el tema de los puertos secos en cuanto a los puertos, vinculación entre puertos y zonas interiores. Y obviamente todo esto es muy interesante porque desarrolla zonas que en principio están alejadas de esas áreas más dinámicas económicamente, más dinámicas industrialmente, comercialmente, y las incluye en cierto grado de desarrollo, con lo cual obviamente pues bueno, participa de la mejora en general de accesos mediante las vías de comunicación por los intereses logísticos.
Y aquí tenemos el ejemplo del María Zambrano, una bonita vista, en donde vemos que obviamente, bueno, reduce las congestiones viales. Sí, obviamente. Mejora la seguridad vial, reduce el consumo de energía, minimiza las emisiones de CO2, disminuye los niveles de ruido, disminuye los residuos en cuanto a embalajes y empaquetado de mercancías, porque va pasando de una a otra, de una a otro, de un otro medio de transporte directamente hasta el final. ¿Vale? Además, por eso mismo es también más sostenible. Aquí podemos ver que la situación del María Zambrano es ideal. En esta zona están la zona de taxis, aquí tenemos la zona de autobuses, por debajo tenemos la vía de metro y tenemos el puerto aquí al lado. Sería ideal conectar además con metro y cercanías y terminamos de agruparlo todo. Muy interesante, ¿vale? Es un ejemplo que os puede valer bastante. Y aquí vamos a terminar esta parte para dejar ya para el próximo vídeo para acabar la presentación de este tema.